Hola profesora y compañero, en estos momentos mi compañero Cristian y Manuel Pineda le vamos a hablar sobre la emergencia de la... Bueno, le hablaré sobre el conflicto entre el modelo geocéntrico y el heliocéntrico. Tenemos en el contexto histórico el geocéntrico, que nos dice que la Tierra es el centro del universo, y el heliocéntrico tenemos que el Sol es el centro y la Tierra gira alrededor de él. En el conflicto histórico científico tenemos que el geocéntrico es respaldado por la Iglesia Católica y le hablaré sobre los principales aportes de la obra de Nicolás Copérnico y su revolución científica. Tenemos 4, que la primera es tesis central. El Sol es el centro del universo. Tenemos el planeta en órbitas circulares. También tenemos movimiento terrestre. Bueno, le mencionaré 6 impactos científicos dentro de la obra, que fue la revolución copérnica, que fue la 1, la segunda la base para Galileo y Kepler, la 3 crítica iniciales, la 4 fue donde la iglesia lo toleró y se crearon libros para el Papa IV, y más tarde donde se prohibió fue la Biblia. Como dato curioso tenemos la publicación póstuma Copérnico, que murió en el mismo año en que se imprimió su libro. Y también tenemos una frase célebre que pues, nos dice que el Sol es el... Las observaciones astronómicas de Galileo. Galileo y la revolución del telescopio en astronomía. El telescopio mejorado de 1609 perfeccionó el diseño, alcanzando un mayor aumento. Además, descubrió las lunas de Júpiter de 1610. Observó 4 satélites, Io, Europa, Ganímedes, Calisto, demostrando que no todos los cuerpos giraban alrededor de la Tierra. Fases de la Luna. Las fases similares a las lunares confirmaban que Venus orbitaba el Sol y no la Tierra. Además de la superficie lunar, descubrió montañas y cráteres, refutando la idea aristotélica de la perfección celeste. Además de las manchas solares, demostró que el Sol no era el juicio de Galileo, la ciencia versus la religión. Galileo, a ser un científico revolucionario, contrajo muchos problemas. Uno de ellos fue acusado de sospecha grave de herejía por su libro de diálogo sobre las máximas existentes del mundo de 1632. ¿Cuáles fueron los argumentos de la iglesia? La iglesia decía que la ciencia no podía contradecir la interpretación literal de la Biblia, a lo que Galileo respondió en su defensa: la Biblia enseña cómo ir al cielo, mas no cómo funcionan los cielos. Escrito de las cartas a la gran duquesa Cristina de 1615. Y eso no se quedó ahí. Una de las consecuencias fue que Galileo fue obligado a negar sus ideas. Vivió bajo arresto domiciliario hasta que murió en 1641. Y esto permitió a que esta lucha fuera del simbolismo en un emblema de la lucha por la libertad política. Al ver los temas de esta sección, podemos ver las consecuencias en el pensamiento moderno, del conflicto a la revolución, el legado de Copérnico y Galileo, entre los cuales vamos a mencionar algunos. Por ejemplo, la revolución científica. Se aplicaron nuevos métodos científicos basados en observación, experimento y matemáticas, concediendo a Galileo Galilei como padre del método experimental. Encontramos las leyes de Kepler, que se basa en la corrección de las órbitas circulares a las elípticas, gracias a los datos de Tycho Brahe. Además, las leyes de Newton de 1687, que habla sobre la principio matemática, donde unificó la física celeste y la terrestre con la ley de la gravitación universal. La tecnología y la innovación. Estos estudios
aportaron a grandes avances en telescopio y herramientas de medición, como la precisión astronómica. Además, inspiró para futuras teorías, por ejemplo, el de la relatividad de Albert Einstein en el siglo XX. Conexión en el presente. La vigencia del método científico critica a las fake news y la importancia de la evidencia, además de la exploración espacial. Misiones como las de James Webb son heredadas de esta. Bien, chicos, y para terminar, el mayor descubrimiento de Galileo fue que la verdad se encuentra en la naturaleza y no en los libros sagrados, como lo hablaban la gente de la iglesia. Y este pensamiento lo sacamos de Carl Sagan. Para ustedes, su servidor, Cristian Prado. Hola profesora y compañero, en estos momentos mi compañero Cristian